No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a entrevistar en esta cabina a un especialista en planificación y gestión de riesgo catastrófico. Se trata de Wilkin Antonio Moreno, a quien recibimos con este aplauso. Bienvenido, Wilkin. Muchas gracias a ustedes por la invitación y darme este privilegio de compartir con ustedes, y lamentando lo ocurrido, esta tragedia que tiene 2 días llenando de luto. ¿Has hecho, Wilkin, algún assessment técnico, por lo menos de manera parcial, por lo que se ha visto en noticias, por el acercamiento que hayas podido tener a la zona de la tragedia? Sí, por supuesto. Rápidamente, desde que nos enteramos en la madrugada, me enteré por unos amigos músicos de lo que había ocurrido. Precisamente llamé a un amigo en ese momento, que cuando lo pude contactar, que es el primer trompeta de Ruby, me dijo, no, yo por suerte no vine a tocar, pero por lástima tenemos a Ruby. Había muerto un saxofonista también que conocía. Y inmediatamente me puse a, como todo el mundo, ¿verdad?, hacerme de la idea de qué ocurrió, porque ninguno estábamos claros todavía hasta que empezamos a ver las imágenes, claro, y hasta que yo me acerqué y vi ese derrumbe tan fatal. Entonces, inmediatamente, como todo el mundo, uno empieza a pensar qué ocurrió, en teoría, cómo se derrumbó esa estructura de esa manera, ¿verdad?, tan impactante. Pero muchos quizás se van a enfocar en que el dueño del negocio tal vez se descuidó, que eso se había quemado. Hay muchas quizás opiniones. Ahora, la realidad es que si normativamente había tenido una inspección el negocio, si cumplía con algún tipo de reglamento. Y entonces, en el parcial que nosotros hemos estado realizando, están primero las inquietudes y más preguntas que respuestas en cuanto al tipo de inspección que se le hizo al negocio. Estamos hablando de un negocio emblemático del país, un negocio que de una forma u otra maneja todos los lunes eventos masivos. Claro. Estamos hablando que entonces, cuando se habla de personas, eventos masivos, y se habla de un negocio como una discoteca que se ingiere alcohol, entran las leyes y las normas preventivas y, ¿por qué no?, también operativas, para que ese negocio pueda mantenerse abierto hasta un horario, como es la normativa del decreto 308, que después fue modificado por prácticamente 5 resoluciones de Interior y Policía. Pocos han hablado que real y efectivamente, ya después de eso está construido, si se hizo inspección o no. Hay un tratamiento especial que es el reglamento 522-06 sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué reza ese reglamento? Establece mediante unos elementos cuál es la seguridad, cuál es el tratamiento técnico, evaluativo y de supervisión de las autoridades del Ministerio de Trabajo en cuanto a la seguridad y salud. Tiene unos lineamientos basados en la gestión del riesgo, tiene un lineamiento basado en la protección a los trabajadores, porque recuerden que ese es el día a día. Claro. Sí. Usted puede ir a darse un trago un día, ya sé, pero los empleados que están allí, las personas que administran el negocio, están en el día a día. Correcto. Su trabajo. Camareros, bartender, conserjes, personal administrativo, personal familia, de seguridad. De familia y todo, claro, es porque verdaderamente habla es la cultura del negocio. Y en esta situación ha sido vilipendiado porque son los menos mencionados, ¿verdad? Estamos basados mucho en el tema familiar, al renombre, como es típico, pero quienes permanecen día a día ahí son esos administradores y empleados. Yo creo que, y te lo digo porque dentro de las personas desaparecidas está el hermano de una amiga que trabaja ahí. Yo tengo un conocido que trabaja en el local que, a Dios las gracias, pues está bien. Pero yo creo que más que mencionados o no, lo que no se ha mencionado por la labor que hacen, sino por sus nombres. Yo creo que esas personas están siendo reconocidas y buscadas. El caso específico, yo estoy hablando de Roger Hernández, que es uno de los camareros que está siendo igual buscado dentro de los desaparecidos. Yo creo que quizá lo que no se ha utilizado el término de los colaboradores y demás, pero sí están siendo reconocidos y expuestos de alguna forma
para poder darle seguimiento a esas búsquedas. Perdona que te interrumpí. Sí, es correcto. No me refería tal vez que no le estén buscando, sino a las menciones que se hacen por un tema de que es lógico, de fama, ¿verdad? De renombre. Claro. En este caso. Entonces, hay que verificar si ellos cumplían con ese reglamento, hay que verificar si las autoridades habían hecho las inspecciones del lugar, porque, vuelvo y repito, estamos hablando de un lugar donde todos los lunes se realizaban eventos masivos. Hoy nos toca la tragedia y entonces entra una parte, vamos a decir, operativa de respuesta a la situación de las autoridades que manejan como primer respondiente y como manejadores de la escena. En este caso, la ley 147-02 sobre gestión de riesgo. ¿A qué autoridades les corresponde esas inspecciones de las que tú hablas? Bueno, en cuanto al reglamento 522.06, al Ministerio de Trabajo. Y hay proveedores de seguridad y salud en el trabajo, que son los técnicos que trabajan de la mano con los empleadores para llevar al traste una aplicación de ese reglamento. O sea, nada más lejos de lo que estábamos hablando en algún momento fuera del aire, Miralba. El Ministerio de Trabajo, por el tema de garantizar el que espacio esas personas en el estén que están bajo trabajando un esas espacio seguro. personas. Es correcto. E independiente de que haya un trabajo asegurado para los que allí tienen que asistir todos los días, como son los empleados, es también para que los empleados que asisten todos los días, las personas que vayan, tengan las capacidades necesarias de interpretar y manejar los niveles de vulnerabilidad o de riesgo que pueden existir ante cualquier evento o eventualidad. En este caso, se supone que debió existir una evaluación estructural para manejar una ruta de evacuación, tal vez ante un sismo, vamos a poner, ¿verdad? Lo más parecido a un derrumbe del que hubo es, si hubiese pasado un sismo, cómo hubiesen respondido los empleados, si la señalística está correcta, si cumplen con los extintores, si los empleados iban a estar entrenados para saber evacuar esa cantidad de personas que habían allí. Y por tema, supuesto, me imagino, de salidas de emergencia, rutas de evacuación, todo correcto. Los aporticados incluso de las estructuras se contemplan en esa evaluación de riesgo para hacer un mapa de calor. Sí, porque... Eso, exacto. Detállanos eso. Cuando tú evalúas el caso de las discotecas, todos los que manejamos el tema sabemos que cuando tú hablas de discoteca, siempre andas buscando espacio abierto para una mejor visualística, para una mejor, para un mejor manejo del escenario. Y una de las críticas que se han hecho, si te das cuenta, es que eso tenía una gran plataforma abierta y que no tenía columnas. O sea, como tú dices, aporticado es soporte estructural. El soporte estructural. Pero eso, a nivel de ingeniería, de diseño, es posible. O sea, ese tipo de estructuras. Es correcto, y por eso hay que evaluarla. Porque en lo posible está lo normativo. Hay cosas que se la puede imaginar un arquitecto, se la puede imaginar un negociante, vamos a decirlo así, el dueño del negocio, para generar una visualística, pero hay que ver si el diseño estaba tal vez estructurado para soportar la carga que se presume tenía encima la estructura. Entonces, todo eso va dentro del reglamento porque se inspecciona. Ya cuando ocurre el hecho, que entonces se entra a la respuesta, hay que ver cómo las autoridades han manejado a través de la ley 147-02 la parte de los procedimientos, la normativa, y por qué no, cómo se ha manejado la respuesta hoy en día de lo que ocurrió allí. Sería una evaluación muy drástica, lo que a mí, vamos a decir, respecto a nosotros hemos visto no muy organizada la respuesta. Hay que ver, ¿verdad?, por el tipo de evento, el tipo de situaciones que ha ocurrido. Pero sí quiero llamar la atención. ¿La respuesta de quiénes? De las autoridades. Hay que ver qué ha ocurrido, que uno, ¿verdad?, a veces habla desde la valla y quizás la cosa uno la ve como dice el librito y quisiera que se establecieran como dicen los procedimientos. En la práctica a veces es distinto. Pero en la práctica a veces se imposibilitan cosas. Es un tema de evaluarse un poco más adelante. Claro. Pero sí me ha llamado la atención que durante los años en nuestro país hemos ido en retroceso en cuanto al manejo de emergencia. Tenemos muchos equipos, tenemos ambulancias, sí, porque hemos avanzado en cuanto... Pero fíjate, acabamos de escuchar en una entrevista con el doctor Amado Alejandro Báez, que fue el encargado de armar todo el gabinete de salud. Emergentólogo. Sí. Y él decía que ha visto muchos avances.
mucho avance de cuando él empezó hace 30 años. Él dice que estamos en un punto 98. muy importante de avance en ese sentido y que él estaba muy contento de haber visto lo que ha visto, obviamente con oportunidades siempre de mejora. Sí, es correcto. Los avances que el doctor pudo haber visto quizás como yo decía en principio, que hemos avanzado con equipos, terminaba diciendo que tenemos más ambulancias, tenemos mucho más quizás utensilios y herramientas, pero en la parte organizacional hemos retrocedido. Parece que antes teníamos menos herramientas y nos organizábamos mejor en cuanto a la parte, ¿verdad?, práctica, y sin embargo hoy tenemos más herramientas y hemos retrocedido un poco en la organización. ¿Cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista de su expertise a partir de que hoy, como espera el general Juan Manuel Méndez en unas declaraciones que dio, se pueda terminar todo este proceso de búsqueda y rescate, búsqueda y recuperación? ¿Cuáles son los siguientes pasos? De esta crisis, las autoridades deben en su análisis FODA encontrar cuáles son las oportunidades que tenemos de desarrollar modificaciones en los procedimientos y, por qué no, propiamente en las leyes y en las normas, muy en especial en la ley de gestión de riesgo y muy en especial en la supervisión del reglamento 52206, porque lo que aconteció en el lugar, aunque está todavía por evaluarse, ¿verdad?, oficialmente, nos debe llamar la atención de que no ocurra en otros espacios donde la gente tiene la misma concurrencia. Esa es la meta. Entonces la meta debe ser hacer una crítica constructiva y, ¿por qué no?, hacer un análisis profundo de cómo las autoridades actuaron, de qué manera nos vimos afectados ante lo que fue ese evento, por qué esa estructura colapsó, y empezar entonces a llevar a cabo la normativa y, ¿por qué no?, que se dé seguimiento. Aquí nosotros tenemos por más de 15 años funcionarios que tienen el síndrome de Dunning-Kruger. ¿Cuál es ese síndrome? ¿Cuál es ese síndrome? El de que todos se lo saben. Y tú el que llega se pone un chip y dice, yo soy un especialista en tal cosa. Y en un mes ya son especialistas. Entonces tenemos muchos años, muchos gobiernos han pasado, que cada funcionario llega con un libro y se cambian las cosas. Le digo esto porque si ustedes evalúan el decreto 30806, me parece, que es el que tiene que ver con la regulación de bebidas alcohólicas, ese decreto traía consigo una serie de procedimientos técnicos y requisitos para que las discotecas pudieran extender el horario. Ustedes no sé si recuerdan cuando Franklin se prohibió hasta las 12 y empezaron a quejarse las personas que tenían negocio nocturno y dijeron, no, pero espérate, yo quiero durar hasta las 2, hasta las 3. Entonces le dijeron, está bien, si tú quieres permanecer con esa cantidad de gente en el expendio de bebidas, tú debes cumplir con estos requisitos. Claro. En base a esos requisitos se le exigían a la discoteca que tuvieran, tú quieres durar 3 horas y vas a tener una cantidad X de visitantes, tú debes tener salida de emergencia, ruta de evacuación, una estructura sólida. Se hacían una serie de exigencias. Pues en el 2021 eso cambió, porque se prohibió, después de la pandemia, la extensión del horario, se limitó. Entonces se descuidó muchas de esas inspecciones que debía hacer el Ministerio de Interior y Policía. Pero esas inspecciones existían siempre de manera rigurosa. Sí. De hecho, creo, y ahí le doy la razón cuando Bay decía que se ha avanzado mucho. De hecho, por eso muchos de esos negocios tuvieron que poner salida de emergencia, tuvieron que poner escaleras, tuvieron que manejar una serie de elementos. Claro, y por eso se modernizaron las discotecas. ¿Verdad? Conocemos a un señor hoy en día en la justicia que hizo grandes discotecas y se modificó aquí muchísimo de los sistemas de discotecas, pero se hizo en una labor que en su amplitud también se dio una gran seguridad. Entonces, otros dueños de discotecas ampliaron sus discotecas, pero también fortalecieron esa parte. Claro. Y gracias a Dios aquí han habido eventos, digamos, de emergencia, como en Santiago, que hubo una discoteca que se quemó y sin embargo, ¿cuántos heridos ustedes vieron que hubo? Se pudo evacuar el personal, dieron una respuesta adecuada a los que en ella trabajaban y en eso hemos avanzado. Entonces, hay que volver a recuperar esa inspección. Hay que exigir que se cumpla el reglamento 52206, que los bomberos hagan su inspección rigurosa y, por supuesto, que las cosas se hagan sin el acuñamiento, que aquí muchas veces dicen, mira, déjame pasar la salida de emergencia porque falta tal cosa o yo lo hago más hacia adelante y ahí entonces entramos lamentablemente en el error de que la cosa no se cumpla. Para evitar malas interpretaciones no es el caso de este negocio. Yo he estado allí, claro. Tiene sus salidas de emergencias.
bien señalizadas y demás, para evitar Sí, es que se vaya a malinterpretar. Mira, déjame ese especificar comentario. algo con Yesé. Yesé era como una casa de diversión de un grupo de asociados. Porque cuando usted ve los videos de Yesé, siempre estaban las mismas personas. Y es lamentable que por eso las mismas personas que vemos en los videos repetitivos son los que fueron afectados. Ya era una comunidad de diversión. Una comunidad de un grupo de personas que eran fijos ahí. Yo a veces siento, y ahí me voy a la parte humana, a veces he sentido un poco de crueldad con respecto a que la acusación de los dueños, vamos a decirlo así, que fulano, que no, señores, es que ya había una norma y una costumbre social de diversión, que lo que nosotros tenemos ahora que hacer es mirar hacia adelante y buscar cuáles son los posibles casos que se pueden dar para evitar este tipo de tragedia. Yo creo que esa es la mejor manera para poder cerrar contigo. Así es. Te agradecemos mucho. Gracias, Wilkin. Tu participación. Estuvimos hablando con Wilkin Antonio Moreno Abreu, es especialista en planificación y gestión de riesgo catastrófico. Usted está escuchando No se diga más por Top Latina. No se diga más. No se diga más por Top Latina.